Hola, ¿cómo están? Estamos en el curso de capacitación en enfermería neonatal. Yo soy la profesora licenciada Giovanetti Carla y esta es la segunda clase de este curso. Lo que vamos a ver hoy corresponde al módulo 1 y vamos a ver todo lo que es la clasificación del recién nacido según la edad gestacional y según el peso de este recién nacido. Bueno, ¿cómo se puede clasificar el recién nacido? Bueno, según su edad gestacional. Según su edad de gestación. ¿Y qué es esto de edad gestacional? Se refiere a la edad que tiene el embrión o el feto, pero ¿cuándo es contada? Es contada desde el primer día de la última menstruación. Ahí se empieza a contar, desde el primer día de la última menstruación. ¿Por qué se necesita saber la edad gestacional? ¿Por qué es tan importante? Porque lo primero que hacen los neonatólogos cuando nace y los obstetras preguntan, ¿qué edad gestacional tiene el bebé? Porque la edad gestacional, ¿quién la pone? ¿Quién da la última palabra? El neonatólogo. Entonces, el neonatólogo, en base a ciertas características que tiene el bebé, dice la edad gestacional. Este bebé tiene 40 semanas, 36 semanas, etc. Y es importante porque según esa gestacional se va a determinar si el bebé nació antes de tiempo, si nació después de tiempo, pretérmino, postérmino, y se va a determinar los cuidados de enfermería que yo voy a tener, porque no es lo mismo los cuidados de enfermería en un bebé pretérmino que nació mucho antes, que es prematuro, que un postérmino, ¿sí? O que un bebé que nació en término. Entonces, ¿quién coloca la edad gestacional? El neonatólogo. ¿Y quién coloca la edad gestacional? Pero según la FUM, F-U-M, ahora se la escribo acá, F-U-M, fecha de última menstruación, esta es una de las siglas. ¿Quién coloca la edad gestacional según la fecha de última menstruación? FUM. El obstetra. El obstetra dice, bueno, a mí me dio, según la fecha de última menstruación, 39 semanas. Según ecografía, me da 40 semanas. Pero quien dice, quien da la última palabra es el neonatólogo, porque lo evalúa y según las características que presenta el bebé, dice, bueno, según estas características y según los datos de la última menstruación y de la ecografía y las características físicas que tiene este bebé, la edad gestacional es de tanto, 38, 40 semanas, ¿sí? Con eso se van a encontrar si llegan a trabajar en la recepción del recién nacido. ¿Cómo sacan los obstetras? ¿Vieron esta ruedita que está acá? ¿Esta? Bueno, ellos siempre tienen esa rueda obstétrica que tiene una flechita y según la fecha de última menstruación pueden calcular qué edad gestacional tiene el bebé o la fecha probable de parto. Estas son otras siglas. FPP son las siglas de fecha probable de parto. Se tienen que ir familiarizando con estas siglas porque son las que van a encontrar en la historia. ¿Sí? Se suele escribir la historia, la suelen completar con estas siglas que vemos acá. ¿Cómo se calcula, en realidad cómo calcula obstetricia más allá de esa rueda que les mostré, esta ruedita obstétrica? ¿Cómo se calcula? Es medir en semanas, el número de semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual, ¿no? La fecha que se consulta o en este caso la fecha en el que nace el bebé. Entonces, según la edad gestacional, el bebé puede haber nacido o antes de tiempo, pretérmino,
pre es algo que pasó con anterioridad, que pasó antes de un momento esperado, o sea, antes del término. Puede haber nacido en término, o sea, dentro del rango aceptable y esperado, o puede haber nacido después, post término, con posterioridad del término normal y esperado para un bebé, ¿no? ¿Por qué el término normal o esperado? Porque el bebé, mientras está gestando, se van a ir desarrollando ciertas estructuras, el bebé va a ir creciendo, se va a ir desarrollando en el vientre uterino y llega a un desarrollo total cuando está en término. Si nace antes, al bebé le faltó desarrollar ciertas estructuras. Y si nace después, el bebé puede también tener, aunque esté desarrollado, otras complicaciones y otras características distintas a un bebé que ha nacido en término. Vamos a ver eso. Entonces podemos decir que un bebé es prematuro, es pretérmino, cuando nace antes de las 37 semanas. Acá dice entre 28 y 37 semanas de gestación se considera un bebé prematuro. Hay otras bibliografías que tal vez manejan otros rangos, dependiendo del autor, de el concepto de prematurez, ¿no? Y de postérmino también. Pero en rasgos generales se considera que un bebé es prematuro cuando tiene de 37 semanas para abajo, ¿sí? Acá dice entre 28 y 37 semanas de gestación. Hay neonatos que nacen incluso antes de las 28 semanas. Esos neonatos son de alto riesgo, son prematuros extremos y requieren cuidados mucho más especiales y su posibilidad de sobrevida es menor. Entonces, lo que podemos agregar a esto es que un prematuro aproximadamente va a pesar entre 1 kilo y 250 gramos. Y 2.500 gramos. ¿Sí? Nacen bebés de 500 gramos, 600, 700. ¿Sí? Se considera un bebé con una viabilidad de vida cuando su peso supera los 500 gramos. ¿Sí? Ya menos de 500 gramos, la posibilidad de que ese neonato sobreviva es casi nula. Pero quiero que sepan que hay prematuros extremos que incluso pesan mucho menos que 1 kilo. ¿Sí? He llegado a atender bebés de 500 gramos, 600, 800, ¿sí? Menos de 1 kilo. Esos son prematuros extremos y que requieren cuidados mucho más especiales. ¿Cuándo es un bebé de término? ¿Cuándo es un neonato que nació en tiempo y en forma? En término. Cuando tiene entre 38 semanas y 41. Hay algunas bibliografías que te ponen que es de término entre las 38 y las 40 semanas, ¿no? Pasadas las 40, hay bibliografías, hay autores que dicen que ya es post-término, se pasó de la fecha, pero nosotros vamos a considerar entre 38 y 41 semanas de gestación como un neonato de término. El peso aproximado es de 2 kilos 500 o mayor, ¿sí? Ojo que puede llegar, esto no siempre es así, porque depende de muchos factores. Esto es en rasgos generales, porque incluso puede haber un neonato que haya nacido de término con 40 semanas, pero que pese 2 kilos, o sea, mucho menos que lo que está acá. Es un bebé que tiene cierto grado de desnutrición ya provocado desde el vientre materno, ¿sí? Esto es otra cosa diferente. Acá lo que estamos viendo es la edad gestacional
y algunas características de acuerdo a esa edad gestacional. Nos falta el último, posttérmino. Acá es cuando se pasó del término esperado. Mayor a las 42 semanas, de 42 a más semanas, se considera un bebé que se pasó de término, se pasó de la fecha probable de parto, ¿sí? De la fecha probable de parto. Hay neonatos que incluso hay que inducirlos para nacer, o sea, hay que provocar el parto, porque no quieren nacer. Ya pasaron las 42 semanas, 43 y siguen en el vientre materno y eso no es perjudicial también para el feto y se induce el parto. Estos bebés tienen ciertas características físicas muy fácil de identificar. Lo vamos a ver después, pero una de ellas está en la foto. Miren el piecito de este bebé. Tiene toda la piel escamada, ¿no? Como que se le sale la piel, toda escamadita. Bueno, eso es propio de los bebés que se pasaron de término, que se quedaron en la panza y no quieren salir. Bueno, tienen esas características en la piel. Nosotros les decimos viejitos, ¿no? Porque incluso están arrugaditos, la piel toda escamada. Es muy fácil de identificar. Bueno, entonces vimos cómo se clasificaban los neonatos según la edad de gestación, ¿no? Que podían ser pretérmino, posttérmino o de término. Pero hay otra clasificación que también la van a escuchar, que es según el peso de la edad gestacional. EG es edad gestacional, ¿no? Otras siglas que van a ver. Entonces, como les conté antes, puede haber un bebé que sea de término, que por ejemplo tenga 40 semanas de gestación, pero que no tiene el peso suficiente, que se empezó a desnutrir desde la panza, o que tiene un peso en un rango mayor al rango deseado, ¿no? Un bebé de alto peso, un bebé de bajo peso. Vamos a verlo. A ver, hay bebés que son bajo peso, como vemos en la fotito. Hay uno grande y uno chiquito, ¿no? Los dos tienen la misma edad de gestación, pero hay uno que nació bajo peso y que también lo van a escuchar, la palabra que van a escuchar es hipotrófico. Y las siglas que van a ver son estas. ¿Qué quiere decir esto? P de pequeño, E de edad y G gestacional. Pequeño para la edad gestacional es un bebé hipotrófico o de bajo peso. Este bebé tiene un peso menor de 2,5 kilos, 2,500 gramos, que es independiente de su edad de gestación. Como dijimos, no tiene nada que ver el peso con la edad gestacional. O sea, tiene un peso menor a 2,500 independientemente de su edad gestacional, inferior al percentil 10. Lo de los percentiles lo vamos a ver al final de la clase, pero ya les voy haciendo una introducción al tema. Tenemos bebés de alto peso, ¿no? Como el que vemos ahí en la foto. Alto peso o macrosómico o hipertrófico son los conceptos, las palabras que van a escuchar cuando estén en neo trabajando, ¿no? Alto peso, macrosómico o hipertrófico. Entonces ustedes ya saben, si están en la recepción del recién nacido y escuchan al neonatólogo o la obstetra que dice, no, es un bebé macrosómico, ustedes ya van a saber, tiene un peso mayor al rango deseado, ¿no? Y estas siglas, GEE, es grande para la edad gestacional. Estos bebés pesan más de 4 kilos, independientemente también de su edad de gestación, es diferente, y tienen un percentil mayor a 90. Lo vamos a ver después, porque hay una tablita en la recepción del recién nacido, en la sala de recepción, donde se encuentran estos percentiles. Y según el percentil, el neonatólogo va a determinar si es un bebé de alto peso, si es un bajo peso o tiene un peso adecuado, ¿sí? Sigamos. Hablando de peso adecuado o eutrófico, ¿sí? Es lo mismo.
vayan incorporando conceptos, porque lo van a escuchar cuando trabajen en neo. Estos bebés es cuando el peso corporal está entre el percentil 10 y 90. ¿Viste? A modo de recordatorio ya vimos que si es un bebé que tiene bajo peso, tenía un percentil menor de 10. Si era alto peso, mayor a 90. Entonces, se desprende de ahí que el peso adecuado está entre 10 y 90, ¿sí? Porque más de 90 es mucho, menos de 10 de percentil es poco. Entonces, entre 10 y 90 estaría el bebé en un peso adecuado, un neutrófico, de la distribución de pesos para la edad gestacional. Entonces, esto de los percentiles, tranquilos, lo vamos a ver ahora en unos minutitos. Y acá estamos, fue en menos de unos minutitos. Segundos, percentiles, ¿qué es esto? ¿Qué es un percentil? Bueno, un percentil en estadística, ¿qué quiere decir? Es un valor que va a servir para comparar ¿qué? Datos, ¿no? Eso es un percentil. Se usa mucho en estadísticas y sirve para comparar un conjunto de datos. Para resumir de una forma más fácil, más sencilla, el percentil nos va a indicar, por ejemplo, en el caso de los bebés y de niños, si comparados con otros de su misma edad gestacional, por ejemplo, se encuentran dentro de una medida, de una media determinada. Entonces vamos a ver. Acá tenemos esta tabla, nos dice edad gestacional, 26, 27, 28, toda esta fila corresponde a edad gestacional. Después tenemos P de percentil 3, percentil 5, percentil 10, percentil 25 y así hasta el 97. ¿Se acuerdan del percentil 90 hacia adelante? Los bebés de alto peso, ¿no? Y del percentil 10 a menos eran los bebés con un peso bajo para la edad gestacional. Entonces supongamos que estamos acá. A ver, nace un bebé, vamos a poner 37 semanas, que pesa 2 kilos. Miren, el percentil 3 ya nos indica un rango de 2,199 aproximadamente de peso. 2 kilos 100 y pico, casi 200 de peso. Si el bebé de 37 semanas pesa 2 kilos, está incluso por debajo del percentil que 3. Entonces es bajo peso para la edad gestacional y se ubica en el percentil 3. Ojo que hay tablas para varones, como vemos acá, y tablas para mujeres, porque los percentiles son distintos. ¿Qué nos va a indicar? ¿Por qué estas tablas son importantes? Porque el peso de un bebé es un indicador de que, ¿qué nos va a indicar? El bienestar fetal, la salud postnatal incluso del bebé. Los fetos que presentan un crecimiento intraútero deficiente, poco crecimiento dentro del útero, o excesivo o mucho crecimiento dentro del útero, tienen mayor riesgo de morbimortalidad perinatal, ¿sí? Pueden incluso bebés de alto peso, por estudios y estadística, los bebés con percentiles mayores a 90 de alto peso para la gestacional, incluso pueden tener, está comprobado que pueden ser obesos en la infancia e incluso en la vida adulta, pueden llegar a tener hipertensión, algún síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, por esto es importante. Vamos a ver otro ejemplo. Acá son nenas, fetos femeninos, ¿no? Ya, incluso ya son recién nacidos femeninos porque estamos evaluando cuando nacen, ¿no? Y hacemos la evaluación de la edad gestacional y el peso. Entonces, supongamos que nos nace un prematuro, cuando era menos de 37 semanas, era prematuro, ¿no? De 36, pongámosle. Un prematuro de 36 semanas, pero ese prematuro me pesa 3 kilos.
Miren esto, es prematuro, me nació antes de tiempo, pero tiene 3 kilos. Vamos a ver, ¿qué tengo acá? ¿En qué rango estoy? ¿Sí? Porque habíamos dicho que el rango normal de peso adecuado tenía que estar entre el percentilo 10 y el percentilo 90, ¿no? O sea, esto es lo normal. Un peso adecuado para la edad gestacional. A partir del percentilo 95, ya el bebé está en sobrepeso. Y a partir del percentilo 5, se encuentra en bajo peso. Entonces, si el bebé de 36 semanas pesa 3 kilos, ya estaríamos en este rango, ¿no? Ya nos pasamos del percentilo 90. Y este bebé prematuro es alto peso para la edad gestacional, porque lo que tendría que haber pesado es entre el percentilo 10 y el percentilo 90, entre 2,100 kilos y 2,900 kilos, ¿sí? Para un bebé de 36 semanas.